versículo 14. Antes, por favor, voy a pedir que anoten dos citas. Romanos 3:28. Por favor, Romanos 3:28, Lalo. ¿Las estás apuntando? Ok, entonces apunta Romanos 3:28. Romanos 5:1. Gálatas 3:24. Sí, Gálatas 3:24. Ok. Y bueno, vamos a leer algunas partes de Efesios 2, pero eso lo dejamos para el final. Bien, voy a transmitir la pantalla para ubicarnos ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14. No me está dejando conectar. Bien, entonces ya estamos ahí. Vamos a Santiago capítulo 2. Esto me está cargando bien. Ahí está el versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Vamos a leerlo otra vez. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Son dos preguntas muy interesantes las que hace Santiago. Quiero abordar primero la segunda pregunta. Dice: ¿acaso podrá salvarlos la fe? Hay una pregunta que está rondando en la iglesia estos últimos años, bueno, desde hace tiempo, en los tiempos de la teología, de la teología luterana, la teología que surge después de Martín Lutero y todos los que están con él, sus contemporáneos, y es esta discusión acerca de la salvación. ¿La salvación es por fe o es por obras? Ahora, estas son las dos preguntas que se discuten hoy, pero hay una tercera. ¿La fe es por fe o es por fe más obras? Entonces, ¿la salvación es por fe o la salvación es por fe más obras? ¿Por qué? Miren lo que dice Santiago en el versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Palabras fuertes las de Santiago. El versículo 18 dice así: sin embargo, alguien te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Esta última frase es como un reto, es como una pregunta
que está retando: muéstrame tu fe sin las obras. ¿Cómo se puede mostrar una fe sin obras? Y después dice: y yo te mostraré la fe por mis obras. Vamos primero al primer versículo que apuntó Santiago. ¿Cuál es? Perdón, Lalo. ¿Cuál es? Romanos 3:28. Vamos ahí, por favor. Romanos 3:28. ¿Por qué sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige? Vamos a leer un poco en contexto. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Si también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, en otras palabras, o en pocas palabras, que nosotros necesitamos de la fe para salvarnos. ¿La fe salva? La fe no salva. Quiero comenzar por este principio. ¿La fe salva? No. Pero necesito la fe para ser salvo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que mi fe no me salva, pero necesito la fe para ser salvo? Comencemos por definir qué es la fe. La fe básicamente es creer en algo, es depositar mi confianza en algo. Eso es la fe nada más. Entonces, si yo creo, si yo tengo fe, yo estoy depositando mi fe en Dios. Cuando yo digo que yo creo las promesas de Dios, que tengo fe en las promesas de Dios, yo estoy poniendo mi confianza ahí. Por eso dice Santiago esto: andamos por fe, no por vista. No importa lo que vea, yo tengo fe. ¿Me estoy explicando? No importa si yo no sano, yo voy a seguir creyendo que Dios me puede sanar y que Dios me quiere sanar. Sí, pero no está sano. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? ¿Tienes fe o no tienes fe? Sí, sí tengo fe. ¿Estás sano? No, no estoy sano. ¿Pero tienes fe? Sí, sí tengo fe. Es algo raro, pero es muy sencillo en realidad. La fe no salva. Tu fe no te va a salvar. ¿Quién salva o qué salva? Jesús. Entonces, ¿qué necesito para ser salvo? Creer en Él. Por eso necesito la fe para ser salvo. Pero mi fe no me va a salvar. ¿Me están entendiendo? ¿Te queda claro esto? Ahora, por eso somos diferentes de todas las otras religiones. Porque las otras religiones plantean solamente creer en algo para ser salvo. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque cualquier cosa no me va a salvar y mi propia fe no me va a salvar. ¿Quién salva? Solamente Jesús. Y lo que yo necesito es fe para ser salvo. Pero mi fe no me va a salvar. Dicho de otra forma, o dicho correctamente sería así: yo necesito tener fe en Jesucristo para ser salvo. ¿Tener fe de qué? ¿O creer qué? Que Jesucristo me puede salvar. Esa es la fe que yo debo de profesar, pero mi fe no me salva por sí sola. Vamos a leerlo. Ya que les dije esto, vamos a leer otra vez estos versículos para que podamos entender un poquito más el contexto. Voy a leer desde el 25. Dios lo ofreció
como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe, ¿cómo? Por la fe en su sangre, en Cristo. ¿En la sangre de quién? En la sangre de Cristo. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente que su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen ¿qué? En Jesús. ¿Ven cómo está la fe ahí activa? Entonces mi fe no me salva, pero necesito tener fe en Jesús para ser salvado, para ser justificado, para ser santificado. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, entonces, ¿qué es lo que puedo presumir? Queda excluida. Preste atención a este versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué es la jactancia? La presunción, presumir. Y Pablo aclara, queda excluida. ¿Por qué queda excluida la jactancia? Porque la ley tiene este principio: soy salvo por lo que hago, no por lo que creo. Entonces esto significaría, la jactancia dice que Mike puede decir que es más salvo, más santo, porque él sí viene a la iglesia. Pero alguien que no está aquí podría decir que no es santo, que no es perfecto porque no viene a la iglesia. Entonces Mike se jacta por ser mejor, y alguien que no está aquí podría decir yo no soy mejor que Mike. Entonces eso definiría que Mike sería más salvo que quien no está aquí. ¿Me explico? Pero Pablo aclara y dice, esta jactancia queda eliminada, no sirve, no hay lugar. Nadie puede presumir que es más y nadie puede presumir que es menos. Así es que voy a decir algo que debe de dar paz a la iglesia. Si no voy a la iglesia, ¿voy a perder mi salvación? No. ¿Deberían de venir a la iglesia? Sí. Es una lástima que la iglesia esté vacía, pero ¿eso me va a quitar mi salvación? No, esa es la verdad. Pero esperen, aún no hemos dicho todo, vamos a avanzar. Dice, queda excluida la jactancia. Dice, ¿por cuál principio? La jactancia antes era como válida, pero ahora ya no. Ahora, ¿cuál es el principio que suplanta esa jactancia? Dice, ¿por el de la obediencia a la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? O sea, ¿es acaso Dios solamente Dios de los que cumplen la ley? ¿De los que se portan bien? Dice, ¿no lo es también de los no judíos? O sea, Dios ya no es Dios solamente de los que cumplen la ley, sino de los que no la cumplen. Sí, también es Dios de los no judíos. Y Pablo lo vuelve a recalcar fuertemente. Sí, también es Dios de los no judíos. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien la confirmamos. ¿Por qué? ¿Por qué la fe confirma la ley? Si se supone que la ley no me puede salvar, ¿por qué mi fe confirma la ley? Pareciera contradictorio. Vamos a avanzar un poquito más. Lalo, ¿cuál es la siguiente cita? Romanos 5:1. Romanos. Ya la tengo, ¿quieres que la lea? Sí, por favor. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en
en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hasta ahí. Dice el versículo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante ¿qué? La fe. Mediante la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Porque antes éramos enemigos de Dios. Exacto, porque antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Porque el pecado nos separa. Primero por el pecado, porque el pecado no es de Dios. ¿Me explico? El pecado no es de Dios. Dios no puede estar cerca del pecado. Entonces, como Dios no puede estar cerca del pecado, cualquiera que tenga pecado en su vida se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está en el pecado y además Dios tiene que hacer juicio porque Dios es justo. Por esa razón dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién salva? Jesucristo. ¿Quién nos justifica? Jesús. ¿Quién nos santifica? Jesús. Es Él el que lo hace. La fe no me salva, pero yo necesito tener fe en Jesús para ser salvo. ¿Esto queda claro? Bueno, luego Santiago nos lanza una pedrada bien fuerte y dice Santiago lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe? ¿Tienes fe de que Jesús te salvó? ¿Tienes fe? ¿Eres salvo? En otras palabras, ¿eres salvo? No vengas a decirme que tienes fe. Y luego dice, si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Cómo sé que tú tienes fe? ¿Cómo puedo yo decir a alguien que tengo fe? Voy a decir una cosa importante de la vida cristiana. Es esta. Todo lo que se dice, o mejor dicho, es una verdad bíblica, es una verdad teológica. Todo lo que se dice de algo se tiene que comprobar. Es como las matemáticas. ¿Te acuerdas cuando hacías matemáticas y luego hacías la comprobación? Que cómo nos chocaba hacer, ya hice el ejercicio, ya, ahora compruébalo. ¿Cómo lo voy a comprobar? ¿Cómo voy a comprobar una cosa matemática? ¿Cómo compruebas tú? Te lo voy a ejemplificar de otra manera. ¿Cómo ejemplificas tú que un plátano es un plátano? ¿Cómo justificas que es un plátano? ¿Por qué es un plátano? Para empezar, ¿quién dijo que era un plátano? ¿Cómo sabes que una manzana es una manzana? ¿Me están entendiendo? Quiero hablar de esta palabra, la palabra certeza, porque esa palabra es importante. Hoy en día muchos viven bajo algo que se llama posmodernismo. El posmodernismo plantea que cada uno tiene su propia verdad. Yo digo que el plátano es color verde, pero Mike dice que el plátano es color rojo. Lalo salta diciendo que el plátano es morado. Luego Patty salta y dice que el plátano debe ser amarillo. Luego Miriam dice que el plátano debe ser azul. ¿Quién tiene la razón? El posmodernismo plantea que todos tenemos la razón. Porque ella tiene su verdad, ella tiene su verdad, él tiene su verdad, él tiene su verdad y yo tengo mi verdad. ¿Esto es cierto? No. Una pregunta que le puedes hacer a un posmodernista es esta. Pregúntale, ¿y esto es verdad? ¿Sabes qué te va a decir?
¿Que no? Entonces, ¿cómo planteas esto de que es verdad? No tiene lógica. Las cosas se deben de comprobar. Debe haber certeza en algo que yo digo que es. Por eso Santiago plantea esto. Lo voy a leer otra vez. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué sirve que digas que eres cristiano si no se ve? Uno podría saltar con su propia verdad y decir, ¿lo tengo que probar? ¿Tengo que probarte que soy cristiano? En esencia, no tengo que hacerlo. Pero la Biblia dice que eso que yo estoy diciendo lo debo de comprobar. Te lo voy a poner con este ejemplo. Supongamos que Mike y yo entramos en una discusión porque traigo una manzana y mi verdad es que la manzana por dentro está buena, pero Mike dice que la manzana por dentro está podrida. Los dos hemos tenido una discusión acalorada todo el día. Por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, hemos estado discutiendo, nos mandamos imágenes, nos mandamos estudios de por qué la manzana aparentemente a Mike le dice que la manzana por dentro está podrida y que tiene gusanos, pero yo digo que esa manzana está buena por dentro, está dulce y que se puede comer. ¿Quién tiene la razón? Mike tiene su propia verdad, yo tengo mi propia verdad. Eso es posmodernismo. ¿Cómo llegamos a la verdad? Con la certeza. ¿Cómo lo hacemos? Abriendo la manzana. Y cuando yo abra la manzana, encontraré certeza. Y la certeza me dirá que yo tenía razón o que Mike tenía razón. ¿Me están entendiendo? ¿Voy bien? Entonces, esta verdad es una verdad que no se puede ocultar. Por eso a veces los predicadores aquí llegamos a decir frases que a veces ofenden o que pueden ofender a la iglesia. Frases como esta: no me digas que amas a Dios si no vienes a la iglesia. Ay, pastor, pero yo sí amo a Dios. Sí, pero no vienes a la iglesia. Sí, pastor, pero es que entiéndame que, bueno, trabajas, está bien. Tienes un problema por el que no puedas venir, está bien. Pero si tienes tiempo, deberías de venir a la iglesia, porque eso refleja que amas a Dios. Pastor, ¿me está diciendo que yo no amo a Dios? Yo no lo estoy diciendo, pero la Biblia dice que no digas que tienes fe si no tienes obras. ¿Me está entendiendo? Esas frases llegan a resultar ofensivas a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué me ofendería algo que es verdad? Porque tal vez estoy viviendo bajo una verdad que no es verdad. Tal vez estoy viviendo bajo mi propia verdad del cristianismo. Porque Santiago dice, no me digas que tienes fe si tus obras no lo demuestran. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Esta verdad teológica, esta verdad nos dice que hay algo que se debe de comprobar y que si yo soy hijo de Dios, debería de demostrarlo. Por eso esta frase es tan dura, es tan fuerte. Porque me está llevando a concebir, definir quién soy en realidad. ¿Soy hijo de Dios? ¿Tengo fe? Entonces, si tengo fe, tendría que demostrarlo.
Porque Santiago dice, ¿cómo puedes decir que tienes fe, pero no tienes obras? ¿Acaso podrá la fe salvarlo? ¿Puede salvarlo esa fe? Quiero comenzar aclarando la segunda pregunta que hace, porque por ahí empezamos. Mi fe no salva, pero necesito fe para ser salvo. ¿Esto queda claro? ¿Ahí quedamos bien? ¿Sí? ¿Está bien entendido? Mi fe no me va a salvar, pero yo necesito tener fe en Jesús para ser salvo. Ahora, mi fe, mi identidad, tiene que respaldarse. Tengo que comprobarla. ¿Cómo la compruebo? Por eso leímos lo que dice Pablo acerca de las obras. ¿Mis obras demuestran que soy salvo? Y aquí es donde encontramos una de las grandes marcas de la iglesia de hoy en día, y es esta: la religiosidad y el legalismo. ¿Qué es la religiosidad o el legalismo? La religiosidad o el legalismo es tratar de hacerte hacer algo que yo creo que debes de hacer, y tal vez es algo que yo no haga, o tal vez algo que Dios a mí en lo personal me ha pedido. Te voy a poner un ejemplo. Scataglini tiene un libro que se llama El fuego de su presencia, y en este libro él cuenta que Dios lo llevó a él a dejar de ver televisión. A él. O sea, él tuvo una conversación con Dios, una conversación muy poderosa, muy sobrenatural, en la que él escuchó a Dios decirle: Scataglini, cero televisión a partir de hoy. Bueno, si Scataglini se parara hoy aquí y te dijera: la televisión es del diablo, Lalo, debes dejar de verla, ¿Scataglini tiene razón? No, porque Scataglini está pidiendo a Lalo que haga algo que Dios no le ha pedido a Lalo. ¿Me está entendiendo? Hay una cosa que se llama santidad personal. Es decir, yo tengo mi propia santidad. Ahora quiero decir algo que es importante. Neri, ¿me estás diciendo que hay cosas que yo tengo derecho a hacer y él tiene derecho a hacer otras cosas que no debería de hacer? No. Quiero comenzar por ahí. La Biblia contiene mandamientos que debemos de obedecer. Por ejemplo, no cometerás adulterio. ¿Me explico? Ese es un mandamiento que aplica a Lalo y que aplica a mí. ¿Me explico? Pero hay otras cosas que no están en la Biblia, por ejemplo, la televisión. ¿Me explico? Porque la Biblia fue escrita cuando no había televisión. La Biblia no dice, por ejemplo, no verás televisión. Si lo dijera, entonces sería un mandamiento y aplicaría tanto para Lalo como para mí. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay cosas en la Biblia que están definidas que no debemos hacer y no debemos de correr tras ellas. Sí, eso aplica para todos. Pero hay cosas que Dios trata conmigo en lo personal que yo debo de abandonar. Lalo tiene cosas que él debe de abandonar por su propio bien, por su propia santidad. Y hay cosas que yo debería de abandonar por mi propio bien, por mi propia santidad. Ahora, dicho esto, avanzo un poquito más. ¿Por qué tengo que tener obras? Si Pablo dice que no necesito obras. Mire este versículo. Ay, a ese sí lo perdí. ¿Me ayudas a buscarlo, Mike? Fe por obras. La fe la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No me acuerdo bien de la cita. Efesios 2:9. Vamos ahí. Gracias, Mike.
8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. ¿Quién me salvó? ¿Quién me salvó? Jesús. ¿A través de qué? De mi fe. Por eso la salvación es personal. El hecho de que tú seas hijo de Dios no hace salvo ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu hijo, ni a nadie. La salvación es personal. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras. ¿Cómo? No por obras, para que nadie se jacte. ¿Recuerdan lo que leímos antes? La jactancia queda eliminada. Pero Él dice, la fe, la salvación, no es por obras, es por fe. Vamos a leer otra vez. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Mi fe no me salva, pero necesito creer, tener fe en Jesús para ser salvo, para que Jesús obre en mí. ¿Me explico? Ahora, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, Santiago, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que obedezca? Pero no se necesita. La fe no es por obras. Reafirmo el principio que les dije hace rato. Toda verdad declarada en la Biblia debe ser demostrada. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Demostrarlo. ¿Se necesitan las obras para ser salvo? No. Pero las obras revelan que tengo fe. ¿Entonces debo perseguir a hacer obras? No. Debes de perseguir tener fe. Pero la fe produce obras. ¿Me están entendiendo? ¿O ya me revolví? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo no necesito las obras para ser salvo. No las necesito, no tengo que hacerlas. Solo necesito tener fe. Pero si tengo fe, debo de tener obras. Es lógico. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo sé? Miren, Natalia viene y me dice, yo soy la mamá de Mateo. Y yo le digo, no. Sí, yo soy la mamá de Mateo. No, tú no eres la mamá de Mateo. A ver, compruébalo. ¿Por qué necesito comprobarlo? Porque es necesario. ¿Me están entendiendo? Toda verdad necesita una comprobación. Y si yo digo que soy hijo de Dios, necesito demostrarlo. Por eso la Biblia dice esto: por sus frutos los conocerán. Neri, ¿cómo puedo entonces tener obras y no caer en la religiosidad? Porque tal vez mañana yo me despierte sintiéndome obligado a orar. Porque tal vez lo que acabas de decir sobre ir o no ir a la iglesia me haga recapacitar. Y tal vez me tengas aquí todos los martes, todos los jueves, todos los domingos, hasta que me muera. Pero puede ser que sea falso. Yo crecí en un ambiente donde se perseguía la perfección. Y no estoy diciendo ni hablando mal de la iglesia donde nací. Amo a esa iglesia. Siempre pregunto por ellos. Pero yo crecí pensando que si no me portaba bien, me iba a ir al infierno. Cuando tuve momentos de pecado muy específicos, yo sentía que había perdido mi salvación y que había perdido a Dios.
¿cómo salgo de este hoyo? ¿Cómo camino? ¿Cuál es la forma correcta de caminar en las obras sin terminar siendo un religioso o un legalista? Porque si vienes a la iglesia todos los días, pero es religiosidad o legalismo, no sirve de nada. Si vienes a la iglesia obligado, sentenciado por tu mamá o por el pastor, no sirve de nada. Si venimos a la iglesia con hipocresía, no sirve de nada. Yo mismo soy el primero en decirle a la iglesia: no vengas si no quieres venir. No vengas a plantar una cara que no tienes, que en realidad no es. Porque hasta yo mismo, antes de venir a la iglesia, me pregunto: ¿vengo porque soy el pastor o porque es un momento realmente importante para mí? Porque si yo viniera solamente porque soy el pastor, estoy perdiendo todo el propósito de mi vida. No sirve de nada. Yo soy el primero en decirle a la iglesia: mira, si no quieres venir, de verdad, no vengas. Pasa lo mismo con el asunto de las ofrendas, el dinero. Si doy dinero a la iglesia, si doy dinero para Dios por obligación, estoy muerto. Dios no va a mirar esa ofrenda. Él mismo lo dice en la Biblia: yo ya no veo sus ofrendas porque sus ofrendas no son sinceras. Ustedes vienen y me dejan casi Dios está diciendo: ustedes vienen y me dejan los millones, me vale, no me importa, porque no es sincero, porque no es de corazón. Quiero responderte con dos respuestas. La primera está allí en Efesios. Vamos ahí mismo a Efesios, capítulo 1. Versículo 3. Esta es mi primera respuesta para que camines en una vida de obras que sean correctas, que sean sinceras, no en una vida falsa. Santiago dice: tienes fe, tienes que tener obras, demuéstralo. Esa es la forma correcta de vivir, de tener entendimiento para las obras, para que mi vida se perfeccione, para de verdad revelar que Dios está haciendo algo en mi vida. Dice el versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Ese es el primer principio que deseo que observes. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Dios te escogió. Dios te creó, pero también Dios te escogió. Escucha esta verdad que te voy a decir y tómatela muy personal. Dios te creó, pero también te escogió. Neri, ¿me estás diciendo que hay algunos a quienes Dios no escogió? Mi respuesta teológica es que Dios escogió a todos, pero no todos aceptan que Dios los escogió. De manera que no todos tienen acceso a estas verdades de la palabra de Dios. Solamente porque yo no quiero aceptar esta verdad. Pero Dios te escogió, ¿para qué? Para vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Para vivir en obras correctas. ¿Me estás entendiendo? Luego dice el versículo 5. En amor. Escucha esto. En amor nos predestinó. Esta es una pregunta teológica que todo mundo se hace. Neri, ¿estamos predestinados? Mi respuesta es sí, estás predestinado.
Número 1, fuiste creado. Número 2, fuiste escogido. Número 3, fuiste predestinado para ser adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Me estás entendiendo esa primera parte? Fuiste creado, fuiste escogido y fuiste predestinado. O sea, tu futuro, escucha esto, tu futuro está marcado con buenas obras. Tal vez mañana te levantes y a mediodía digas una grosería, pero el futuro del Señor para ti a las 12 del día de ese día es que no dijeras ninguna mala palabra. Tu futuro el viernes en la tarde es que no robes eso que te querías robar. ¿Me estás entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Van agarrando el hilo? Yo una vez era niño, fui a una tienda. En la tienda frente a mí había unos duraznos gigantescos. A mí me encantan los duraznos gigantes. Y de repente volteé para todos lados y agarré el durazno y me lo embolsé. Y el Señor, no Dios, el Señor de la tienda, me agarró con las manos en la masa y me dijo, ¿qué haces? Muy molesto el Señor, con toda razón. Yo me estaba robando un durazno. Bueno, Dios me predestinó, me escogió para que en ese momento, en ese lugar, eso no estuviera pasando. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego ahí? Esto es lo primero que te quiero decir, eso es lo primero. Lo segundo que te quiero decir, y con eso vamos a terminar este mensaje, está ahí en Juan, la primera carta de Juan, por favor, vamos ahí. Vamos avanzando en esto para ir profundizando un poquito más. Juan 1, versículo 5, la primera carta de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la segunda parte con la que quiero responder a la pregunta, ¿cómo tengo buenas obras? Bueno, Juan dice que es a través de la comunión con Dios. Yo necesito tener comunión con Dios para tener buenas obras. ¿Cómo, Neri? ¿Me estás diciendo que no puedo tener buenas obras solamente porque sí? Santiago pide obras, entonces yo las quiero dar, las voy a hacer. Lo único que vas a hacer va a ser convertirte en un cristiano religioso y legalista. Porque la única forma pura y perfecta de tener buenas obras es teniendo comunión. Primero comprende que fuiste creado, fuiste escogido y fuiste predestinado. O sea, lo puedes hacer, no es imposible para ti. Es lo que quiero decirles con el primer principio. No es imposible que tengas buenas obras. Es posible porque fuiste creado, fuiste escogido y fuiste predestinado. Tu futuro está marcado por buenas obras. No es imposible.
Pero la forma correcta de hacer buenas obras es, número uno, teniendo comunión con la luz. No puedes hacer buenas obras si no tienes comunión con la luz. Y número dos, que es más importante, vamos al capítulo 2. Es el 3, perdónenme. Déjenme buscar bien la cita. En esto consiste el amor. 4:10. Vamos ahí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. En el amor no hay temor, sino que en el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hace unos meses, o semanas, no, meses ya, Jesús Adrián Romero, un cristiano muy famoso, publicó esta frase. Bueno, publicó una onda ahí larga y publicó esta frase a la que todo mundo se le lanzó a la yugular, pero mi opinión es que él tiene razón. Él dijo esto: nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. Lalo, si yo te dijera, Lalo, tienes que amar a la primera persona que va saliendo por allí, ¿tu respuesta sería sí o sería no? No. ¿Por qué? No me puedo acercar si no No hay contacto. Yo no puedo decir que amo a Dios y no tener obras, porque el amor me hace hacer obras. ¿Me explico? Lo voy a ejemplificar de la forma más sencilla posible. Cuando alguien se enamora, hace todo por esa persona. Camina lejos, maneja lejos, compra lo más caro, hace mucho esfuerzo, aunque pareciera que después eso se acaba. Por eso Juan escribe: vuelve a tu primer amor, porque pareciera que el primer amor se acaba. Pero debemos de comprender esta verdad. ¿Cuál es la forma más correcta de tener buenas obras? Relacionándome con Dios. Y número 2, permitiendo que su amor toque mi vida.
Estos son los dos principios y mis dos consejos para terminar este mensaje. Número 1, relaciónate con Dios. Y número 2, deja que Dios te ame. Porque si tú no dejas que Dios te ame, tú no puedes demostrar amor. Juan 4:19, nosotros amamos, nosotros tenemos obras, nosotros amamos, nosotros tenemos buenas obras, porque Él nos amó primero. Es imposible ser un buen cristiano y tener obras si no nos relacionamos con Dios, si no dejamos que Él nos ame. Ahora voy a decir una frase de esas duras. El que no viene a la iglesia, el que no ha venido, el que no se comporta bien como un hijo de Dios, significa, número 1, que no se relaciona con Dios. Y número 2, que no está dejando que Dios lo ame. No es que sea malo, no es que no sea perfecto, es que no nos estamos relacionando con Dios y no hemos estado dejando que Él nos ame profundamente. Dios quiere relacionarse contigo y quiere amarte. Piénsalo. ¿Cuántas veces a la semana le dices a Dios, Dios, demuéstrame tu amor? ¿Me amas? Dios, demuéstrame tu amor. Dios, ¿qué quieres para mí hoy? Cuando hagas eso, ¿sabes qué va a pasar? Tendrás buenas obras. Y entonces se cumplirá lo que Santiago dice. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Iglesia, si queremos tener obras, necesitamos relacionarnos con Dios y dejar que su amor toque nuestra vida. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Concéntrate en el Señor. Concéntrate en su corazón, concéntrate en su mente. Ahora dile al Señor, Señor, yo necesito tu amor. Yo necesito tu amor. Padre, yo necesito tu amor. Yo quisiera ser mejor para ti. Quisiera hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Pero me queda claro que no puedo caminar sin tu amor. Padre, necesito comunicarme contigo y necesito tener una relación contigo. En el nombre de Jesús, ayúdame. Número 1, a conectarme contigo. Y número 2, a dejar que me demuestres tu amor. Señor, demuéstrame tu amor. Haz esta oración, iglesia. Dile, Padre, demuéstrame tu amor. Quiero experimentar tu amor. Quiero saber que me amas. Deseo experimentar tu amor en mi vida. Oh.